Ya, chicos, voy a compartir la pantalla nuevamente, ¿ya? Hola. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ya nos hemos quedado en el anterior periodo en el tema de la demanda. Vamos a pasar ahora dentro del inciso B, perdón, que recién viene, tiene dos partes o tres. Seguimos con la guía cuestionario respecto a la capacidad de gestión y control del área protegida. Y aquí vamos a evaluar la zonificación de protección. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿qué relación existe entre la zonificación de protección y las rutas de patrullaje con los sitios que visitan los turistas? Y ahí debemos especificar los circuitos de recorrido, áreas de concentración de equipamiento, describir esta relación y señalar la periodicidad con la que se realizan patrullajes y el tipo de control. Todas las áreas protegidas, y vamos a ver después más adelante, seguramente la próxima clase, si no es mañana, es la subsiguiente, vamos a ver las áreas protegidas como tal para ayudarlos un poco en esta tarea o en este su proyecto, no es tarea, y vamos a ver si existen zonas de protección que se han definido ya internamente por el CERNAP y el SNAP, ya para las áreas protegidas. Entonces, en función a la zonificación de protección de cada área protegida, tenemos que definir la relación entre estas zonas de protección y las rutas de patrullaje, ¿ya? Vamos a describir la relación, señalar la periodicidad con la que se realizan los patrullajes y el tipo de control. Pero también tenemos que ver y evaluar la capacidad de gestión operativa. Y respecto a esto, tenemos que ver el personal del área protegida que pueda hacerse cargo de organizar e implementar algunas acciones de ordenamiento de la actividad turística. Y ahí vamos a ver los puestos de control, su equipamiento, el transporte, comunicación, si hay un adecuado control de las actividades turísticas, y en general se va a describir la infraestructura y equipamiento utilizado o disponible para el control de la actividad turística. Luego vamos a ver dentro de seguimos con este inciso, el sistema actual de control del turismo. Y aquí vamos a evaluar, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el procedimiento actual para registrar y controlar a los visitantes y operadores que ingresan a la zona? Señalar los puestos de control, datos que se recogen, formas de manejo de los visitantes. Pero también van a preguntar qué aspectos se controlan fundamentalmente a los visitantes y operadores de turismo, el tamaño de los grupos y las actividades permitidas. Y por último, con esto terminamos en esta primera etapa, que es la situación actual del turismo, el SAT. Vamos a hacer las conclusiones de la evaluación y vamos a tener que incluir una página o dos como conclusión de la descripción y análisis. Para ello deben elaborar una lista de problemas identificados, estableciendo causas y relaciones. Como les dije al principio,
pueden utilizar el método FODA o DAFO. ¿Ya? Una vez que han hecho la evaluación en base a las preguntas de la guía cuestionario básico del SAT, va a ser posible que ustedes incluyan una conclusión, las conclusiones que amerita la situación actual del turismo, y también puedan incluir una matriz FODA. Para ello, después de hacer la matriz FODA, van a establecer el subtítulo Prioridades de intervención. Se van a seleccionar los problemas inmediatos para ordenar la actividad turística. Aquellos problemas que requieran una urgente actuación, necesariamente son los problemas inmediatos. Y esto nos va a servir para ordenar la actividad turística. También estas prioridades de intervención está la de generar beneficios para comunidades y el área protegida. Otra prioridad es mejorar las condiciones de visita y estadía de los visitantes. Y se recomienda agrupar los problemas por similitud de causas o consecuencias. Ello va a permitir determinar componentes del plan. ¿Ya? El otro día les especificaba que dentro de la estructura de una actividad, en este caso del turismo, hay componentes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de las áreas protegidas, cuando se establezcan los problemas, ello nos va a permitir definir componentes. En general, para ver si me han entendido, ¿qué componentes deberían establecerse? ¿Tienen idea? Chicos. Hola. ¿No tienen preguntas? ¿Está todo claro? Dentro de los problemas o de los componentes de los problemas, necesariamente se va a tener que trabajar con componentes de acuerdo a la estructura del turismo, ¿no? Lo que es la oferta, la demanda. Esos dos componentes van a ser los básicos que van a seguramente demandar nuestra atención, y también componentes de funcionalidad respecto a la superestructura. Entramos al segundo punto, una vez que hemos hecho la situación actual del turismo, el número 1, que es el SAT. Hacemos las conclusiones y definimos las prioridades de intervención. ¿Sobre qué problemas vamos a trabajar? Y aquí está en estos puntos que acabo de explicarles. Pero ahora vamos a entrar al plan de ordenamiento. Plan de ordenamiento turístico, que les decía que se abrevia como POT. Plan de ordenamiento turístico. Este es el segundo paso. ¿Ya? Y aquí explica muy bien, dice, en base a la evaluación, esto aquí les voy a poner completo para que ustedes tengan, para que no haya dudas. En base a la evaluación de la situación actual de turismo, SAT es situación actual de turismo, una vez determinadas las prioridades que estaba en la diapositiva anterior, se establece el POT. ¿Qué es el POT? El POT, el Plan de Ordenamiento Turístico, en su primera fase, donde deben ustedes tener un marco general. Y en el marco general ustedes incluyen el marco geográfico, el marco contextual referido a la geografía y la historia del área protegida. Pero también ustedes van a determinar los objetivos que tiene este Plan Mínimo de Ordenamiento Turístico, este PMOT. Van a definir su temporalidad, que les he dicho que el PMOT tiene una duración de 1 a 3 años, es decir, se hace a corto plazo,
para que continuamente pueda evaluarse y ajustarse a las necesidades actuales una vez detectados los problemas. Entonces ustedes definen la temporalidad, que es el tiempo definido para su implementación. También van a definir la zonificación preliminar de uso turístico, es decir, que dentro del área protegida, si no existe, ustedes deben definir una zona preliminar de uso turístico, donde es posible que los turistas puedan ingresar para hacer visitas dentro del área protegida. Ahora, dentro de las áreas protegidas, el CERNAP y el SNAP han establecido zonas de protección, zonas rojas, donde no es posible realizar ninguna actividad. Son zonas donde no se puede ingresar, porque son áreas de conservación estricta. Y esto lo vamos a ver ya mejor cuando entremos a definir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a establecer cómo cada área protegida, si es que se ha definido una zonificación estricta, ¿ya? Luego van a determinar la capacidad de uso de carga o acogida que tienen esta zonificación preliminar de uso turístico. Si ustedes definen un área determinada, vamos a suponer de 1 hectárea, ¿cuál sería la capacidad de uso? La capacidad de carga. ¿Cuántos turistas pueden ingresar? ¿Cada qué tiempo pueden rotar? Etcétera, ¿ya? Entonces, este es el plan, el número 2, el Plan de Ordenamiento Turístico POT. ¿Qué más incluye este Plan de Ordenamiento Turístico? Incluye un programa de intervención. ¿Qué significa el ordenamiento y desarrollo de infraestructuras, facilidades, instalaciones y equipamiento? Significa que en este programa de intervención turística nosotros podamos definir dónde se van a instalar nuevas infraestructuras o si las que son las necesarias, ¿no? O sea, responden a las expectativas de los visitantes. ¿Qué facilidades existen o se las puede incluir? ¿Qué instalaciones y qué equipamiento tiene el área? Este programa de intervención propuesto por ustedes debe incluir estos temas. Pero también debe incluir el sistema de cobros, que va a estar destinado a generar recursos financieros para el área protegida como una forma de recuperación de los costos que genera el control y otras actividades de turismo. Van a establecer un reglamento de operación y visita donde se establecen las condiciones básicas para que los operadores, los turistas, ingresen, recorran y permanezcan en el área protegida. ¿Ya? Este es los objetivos del POT, del Plan de Ordenamiento Turístico. Como objetivo general, tienen que describir la situación que se quiere alcanzar al concluir el plan en el tiempo definido para su implementación. El objetivo general va a responder a una pregunta que se quiere lograr con el plan. ¿Qué se quiere lograr con el plan? ¿Qué pretenden lograr con el plan? De esta forma van a determinar el objetivo general. ¿Y cómo van a determinar los objetivos específicos? Son descripciones de situaciones que se quieren alcanzar en situaciones particulares con el conjunto de problemas o áreas temáticas seleccionadas en las prioridades de intervención. Si hemos encontrado problemas, por ejemplo, en el tema de la gestión de residuos sólidos, de la basura, seguramente un objetivo será mejorar o contribuir o identificar áreas para establecer el manejo de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos objetivos también tienen que ver con áreas que hayamos identificado, prioridades en cuanto a las áreas temáticas. Ya les decía hace un momento que una de las posibles áreas que ustedes identifiquen, y que seguramente va a ser así, es el tema de la oferta y de la demanda.
¿Qué quiero hacer con la oferta? ¿Cómo quiero mejorar mi oferta? ¿Y qué voy a hacer con la demanda? A lo mejor en la demanda quiero captar algún mercado internacional o reforzar el mercado nacional en la visita los fines de semana, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a ver las posibles áreas temáticas. Eso también se los he hecho un resumen para que ustedes puedan un poco guiarse, ¿no? Porque yo sé que es un tema que no lo han trabajado hasta el momento. Sé que hay la materia continúa con lo que es el ecoturismo 2, ¿no? Entonces aquí se les está dando la base de lo que debería ser un plan mínimo de ordenamiento turístico para áreas protegidas. ¿Cuáles son esas posibles áreas temáticas? Ordenamiento de la visita. Ese es un factor que en realidad estas posibles áreas temáticas surgen de los problemas que se han identificado de manera general en áreas protegidas. ¿Cómo podemos mejorar en base, en relación al ordenamiento de la visita turística? El manejo de impactos, otro tema. Mejora de la calidad de los productos, la participación de las comunidades, la imagen y difusión, la generación de ingresos propios y obviamente el tema de la oferta y la demanda, que son temas estructurales para el desarrollo turístico. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que es la zonificación de uso turístico, que se abrevia como ZUT. Zonificación de uso turístico, ZUT. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ninguna, Alicia. Ya. ZUT significa el ordenamiento espacial de la actividad turística, evaluando la relación del uso turístico actual y la zonificación del área protegida. Les decía hace un momento que si el área protegida del Parque Nacional Carrasco, por ejemplo, ha establecido una zona de uso turístico que está definida en lo que es la caverna del Repechón, en lo que es el Parque de las Orquídeas, la Cueva de los Murciélagos, etcétera. Eso, si esta zona es la ideal en función a la relación de cómo se está usando actualmente esta área y cómo nosotros creemos que se podría mejorar esta zonificación, que a lo mejor se podría tomar algún otro lugar más, ¿ya? Pero esto es después de la evaluación. O sea, ahorita sería muy arriesgado que yo les diga amplíen o restrinjan, ¿no? Esto es en función a todo lo que les he explicado en el tema de la situación actual del turismo. El objetivo del ZUT es evaluar y generar criterios para validar, modificar o suspender en el corto plazo la operación o visita de circuitos y rutas actuales. Si nosotros, después de hacer la evaluación y de realizar todo lo que es la situación actual del turismo, objetivamente vemos que este circuito actual de las cavernas del Repechón en el Parque Nacional Carrasco debería modificarse, entonces tenemos que dar un criterio técnico. Y como dice acá en la teoría, tenemos que validar, es decir, está correcto, podemos proponer o sugerir modificar o suspender a corto plazo la operación o visita de circuitos y rutas actuales. Pero también no solamente en la actividad, sino también del equipamiento de uso turístico que esté construido.
Yo me acuerdo cuando fui a ver el Parque Nacional Carrasco hace años, dentro de lo que no sé si conocen ustedes, como no responden, no hay caso ni de hablar, ¿no ve? Pero yo les voy a contar mi experiencia, aunque no me conteste. Hay una roldana que comunica de un extremo a otro en el río, y cuando nosotros hemos ido, la roldana no estaba funcionando, se había averiado. Entonces hemos tenido que pasar con otro, o de un extremo a otro hemos tenido que pasar por otro medio, ¿no? De un extremo del río al otro extremo. Y muchas personas decían, pucha, yo hubiese querido ir por la Roldana. Y bueno, estaba arruinada y decían que estaba hace tiempo ya ese parte del equipamiento estaba mal, ¿no? Que no encontraban el repuesto, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, esta es una evaluación a priori que uno se da cuenta de que a lo mejor tengan que modificar el acceso a las cavernas del Repechón, porque el acceso actual no tiene el uso actual original de transporte que se había definido en un primer momento, ¿no? Entonces, esto les cuento como experiencia. ¿Cuáles son los requisitos para la zonificación de uso turístico? Hay que tener un mapa de zonificación preliminar, de uso y descripción general de la zona. Hay que determinar áreas en las que es posible realizar actividades turísticas y el grado de intensidad de uso posible. Hay que tener un mapa de recorrido de circuitos y ubicación de infraestructuras y equipamiento en actual funcionamiento. A eso me refería, ¿no? Una cosa es lo que se ha previsto y otra cosa es lo que se está utilizando actualmente. Ambos mapas deben estar en la misma escala. Si no se cuenta con el mapa de zonificación preliminar, MZP, utilizar la zonificación de protección, experiencia y visión de los personeros del área protegida. ¿Ya? Y ahora vamos a entrar a la estructuración del espacio turístico. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro espacio turístico, que es un área protegida? En primer lugar, debemos indicar que comprende la identificación de programas de visita. ¿De qué manera vamos a conocer el área protegida? Y se puede identificar dentro de lo que es el inciso A, el tipo de recorrido, medio de transporte utilizado, el tipo de recorrido en senderos, en rutas, en circuitos, en excursiones, y el medio de transporte, que puede ser peatonal, puede ser vehículo, avioneta o bote. Pero también debemos determinar el equipamiento e instalaciones turísticas. Si en el recorrido hay paradores, hay miradores, hay áreas de camping, hay sitios de picnic, hay albergues, hay centros de atención o de información, hay infraestructura administrativa, hay centros de interpretación. ¿Ya? ¿Qué es un centro de interpretación? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Puede decirse centro de información o igual? ¿No? Centro de interpretación, que normalmente adolecen muchas áreas protegidas. Y esto es bueno que ustedes sepan, porque esta puede ser una muy buena propuesta para cualquiera de las áreas protegidas que ustedes tengan como proyecto. Un centro de interpretación es justamente, como dice su nombre, mostrar a los turistas, en este caso, o a los visitantes, cuáles son las particularidades de lo que se va a ver y de las actividades que se van a realizar. Es como un museo de sitio. Vamos a suponer el Parque Nacional Carrasco tiene un centro de interpretación. Y antes de ingresar al Parque Nacional Carrasco, uno ingresa a unas cabañas que hay, son construidas por los
guardaparques, donde se registra, paga el boleto, etcétera, el ingreso, y inmediatamente pasa a dos espacios donde está descrito primero en mapas, luego por ejemplo, se muestra lo que son los pájaros, los guácharos, describen su nombre científico, cómo viven, cómo nacen, cómo se desarrollan. Es decir, tanto en la flora y la fauna, uno previamente puede conocer de forma teórica visual qué es lo que va a ver en el recorrido. Ahora, para mi gusto, totalmente precario este centro de interpretación. Hay centros de interpretación, por ejemplo, en Xcaret, en México hay un centro de interpretación del mariposario. Y en ese mariposario, antes de entrar a Xcaret, donde hay mariposas de toda forma, tamaño y color, y lo mismo en Huembé, en Santa Cruz, ¿no? Que es un centro ecológico que tiene más de 14 piscinas naturales. Hay uno ve en el centro de interpretación los tipos de fauna que va a haber en el recorrido, pero es con alta tecnología, ¿no? Es un sistema ya tecnológico de punta, ¿no? Que uno puede ver en vivo, pero en forma visual antes de ingresar. Mientras que en el Parque Nacional Carrasco un poco más no está como estaba cuando yo fui, como en colegio, ¿no? Con dibujitos. Entonces, esto es bueno, ¿no? Estos centros de interpretación es un buen punto para un área protegida. Dentro también de la estructuración del espacio turístico, hay que ver la documentación por revisar y contrastar respecto a mapas de visita. Hay mapas de visita, hay mapas de ubicación de equipamiento e instalaciones, hay mapas de zonificación de uso y mapas de zonificación de protección. Al revisar y contrastar los datos, se determinan las necesidades de cambio, de visita a los atractivos o reubicación del equipamiento. Y recomendaciones para la estructuración. Primero, evaluar la posibilidad de utilizar los senderos y rutas establecidas, porque estas rutas y los senderos no han sido pues concebidos de manera empírica, ¿no? Ha habido una experiencia previa de los comunarios y de los personeros de las áreas protegidas para realizar y diseñar estos senderos y rutas. Pero es bueno evaluar esta posibilidad de utilizar estos senderos y rutas ya establecidos. También se debe, como recomendación, el equipamiento debe ubicarse preferentemente en zonas de emplazamiento en áreas donde existan asentamientos humanos, que han sido usados anteriormente por otras actividades, evitando generar nuevas presiones. Lo que significa que si ustedes, por ejemplo, proponen instalar un área, un centro de interpretación, o un mirador, o un parador, o una cabaña donde se pueda degustar un alimento típico del lugar, se deba hacer en lugares que ya se han utilizado previamente y donde exista experiencias de vida humana, ¿no? No se podrá utilizar ¿qué se llama? Pues en el bosque cerrado o en lugares donde no hay auxilio, ¿no? Y esto es por lógica. ¿Qué es la capacidad de carga? Hemos dicho que vamos a definir la capacidad de carga. Requisitos para visitar el área protegida. AP es área protegida. Hay que determinar la capacidad de carga, CG, de un sendero. ¿Cómo se determina? Depende de la extensión del sendero, vamos a suponer unos 500 metros o 1000 metros. ¿Qué espacio se requiere para cada visitante? El tamaño de los grupos, el tiempo de visita al sendero, distancia mínima entre grupos
y horas en las que se puede visitar el sendero. A la hora de definir la capacidad de carga, necesariamente tenemos que conocer estos puntos. Por ejemplo, para ir a la caverna de las Guácharos en el Parque Nacional Carrasco, la extensión del sendero en kilómetros, no sé decirles, pero recuerdo perfectamente que es más o menos 1 hora, 2 horas de recorrido, ¿no? Y en ese tiempo nos permitieron visitar el área, eran para 10 personas. Y teníamos que ir no tan pegados uno del otro, sino guardando más o menos la distancia de un medio metro. El tamaño de los grupos, nosotros salimos, por decirles, a las 9 y a las 9:30 salía otro grupo. El tiempo de visita al sendero, como les decía, es más o menos el recorrido para llegar desde el lugar donde hemos salido, desde sus cabañas hasta la Pájaro, era de 1 hora y media, 2. La distancia mínima entre grupos era de media hora, es decir, que media hora más tarde podía salir otro grupo y además había otro camino. Mientras nosotros íbamos por un lado, los turistas iban, el otro grupo iba por el otro lado. Al volver nosotros ya volvíamos, salíamos de la caverna de los Guácharos y al volver nos cruzamos con el grupo que estaba llegando, pero por otro lado. Y horas en las que se puede visitar, ¿no? Hay ciertas horas, son horas en el día, porque ustedes saben que el sendero está sobre el monte, ¿no? Sobre el bosque. Entonces es un sendero, como dice su nombre, no es un camino ni una carretera. Entonces se tienen que guardar las horas que son normalmente en el día. Esta extensión que la deben conocer, hay una recomendación de los expertos en turismo ecológico que nos dice que para una extensión del sendero de 1.650 metros, debe haber 1 metro lineal por persona. 1 metro lineal por persona. El tamaño de los grupos debe ser de 8 personas. El tiempo de visita al sendero en esta extensión debe ser de 3 horas. La distancia mínima entre grupos es de 60 metros. O sea que después de aquí a 60 metros recién puede estar apareciendo un grupo más allá. Y horas en las que se puede visitar el sendero es de 8 horas al día. Este es un estándar, digamos, que han definido los expertos para ingresar a áreas protegidas. Y la capacidad de carga. Vamos a hacer un cálculo de 8 pasajeros en función a las recomendaciones anteriores. Necesitan 1 metro lineal. Para cada grupo se requiere, por lo tanto, 8 metros, porque son 8, ¿no es cierto? Si a ello se añaden los 60 metros de distancia entre grupo, se necesita un total de 68 metros requerido por grupo. Si se divide la longitud del sendero, 1.650 metros, entre el espacio requerido por grupo, 68 metros, se tiene un estimado de 24 grupos que podrían ingresar en el sendero. Estos grupos requieren una superficie neta de 192 metros, 24 grupos por 8 metros por grupo de sendero si están todos al mismo tiempo. Este es un ejemplo de cómo se puede definir la capacidad de carga para esta extensión para esta extensión del sendero. Respecto al tiempo de rotación, y aquí sigue la explicación, es posible realizar 2.7 visitas por día, dividiendo las 8 horas en las que es posible realizar las visitas al sendero, 8 horas, entre el tiempo estimado de visita, 3 horas. Para calcular la capacidad de carga física del sendero se utiliza la siguiente forma. Área disponible para uso por visitantes en metros cuadrados por factor de rotación.
Lo que nos daría, esta es la operación, área disponible para uso por visitantes en metros cuadrados por factor de rotación, que nos da 518 visitantes por día. ¿Ya? Este ejemplo es muy valioso para que ustedes lo puedan analizar y puedan de alguna manera aplicarlo dentro de lo que es su área protegida. ¿Ya? Esto es respecto a la capacidad de carga de un sendero, que a veces es medio complicado, es más fácil definir la capacidad de carga de una instalación, ¿no? De un mirador. Y ahora este cálculo, como os decía, es referencial, ya que se considera como un máximo permisible y no como un mínimo o promedio de flujo que se puede aceptar. Se deben utilizar criterios ambientales, sociales y de control específico de cada área. Por ejemplo, número de camas disponibles en los albergues o la capacidad de las áreas de camping. La capacidad de carga, CG se abrevia, es un referente general que hace al dimensionamiento del equipamiento, instalaciones y el diseño del sistema de control de los flujos turísticos, pero no forma parte de la determinación de actividades. Y con esto más o menos hubiésemos terminado. Si hay alguna pregunta. De todas maneras voy a colgar toda la presentación para que ustedes tengan y puedan revisar y ver si tienen alguna duda, ¿ya? ¿No hay nada más, no, chicos? Sí, licenciado. Ya. Ya, chicos, si no hay nada más, nos vemos mañana, ¿ya? Hasta luego.